Señores, bendiciones de Dios en el nombre de Jesús para todos. Una vez más, hoy estamos ya a 11 del mes de abril, jueves 11 de abril del año 2024. Hace día estaba por investigar el tema agudización de la voz de Dios, o bien diríamos niveles en la expresión de la voz de Dios. Nivel en la expresión de la voz de Dios. Investigamos este tema a raíz de que hay muchos hermanos que iban preguntando: ¿y cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué debo hacer para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Quiero decirles a esos hermanos que una de las formas es, después que usted haya explotado el potencial, usted se haya entregado, haya sido trasladado del reino de la tiniebla a la luz, pues mantener viva la llama del fuego del Espíritu Santo. Es lo primero. Vamos a dar alguna que otra lectura, algunos versos bíblicos. Vamos a tratar de disertar. He tomado algunos de los pensamientos de un hermano. Hemos leído parte de un libro que nos llega, para no entrar en el plagio. El nombre de él es vamos a dar el nombre aquí hay que hacerle la publicidad, pues, si no hacemos la publicidad ni decimos la fuente, entonces caemos en el error del plagio. No sea que alguien lo ve, está copiando los pensamientos del escritor fulano. No actuamos de esa manera. Respetamos los derechos de autor, que se puede robar, lo dicho en otras veces, no solamente en lo literalmente hablando, sino en lo intelectual, en cualquier forma. Weber Angel se llama. Lleva por título en inglés How to Hear the Voice. How to Hear the Voice. Secret to Hear Him Directly from God. Eso significa que él está hablando de cómo cómo tener acceso directo a la voz de Dios. Secreto para tener acceso directo a la voz de Dios. Vamos a analizar el tema, señores. Ahora sí vamos a entrar en materia. Quería darle esa parte para que me comprendieran sobre lo que es la parte del autor. Algunos de los pensamientos, no es que obviamente vamos a comentar parte de lo que leímos, pero bien, yo venía haciéndome la idea formada hace días, y yo dije que iba a preparar un material para así estar edificando la iglesia. Recibimos sacudimiento del Espíritu Santo mientras escribíamos este ensayo. Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Niveles de la expresión de la voz de Dios. Cuando hablamos de los niveles en la expresión de la voz de Dios, tenemos que analizar varios aspectos. Primero, debemos analizar que esto es un proceso de aceleración. En cuanto a la agudización se refiere, esto es un proceso de aceleración en la que Dios nos va activando por diferentes niveles y podemos percibir a través de los sentidos del alma, las puertas del alma, los sentidos proféticos, ¿verdad? La voz de Dios a través de nuestro espíritu, a través de la intuición, a través de nuestra conciencia, del lenguaje. Hay diferentes lenguajes. Una cosa, los animales tienen su lenguaje, su forma de comunicarse. Tenemos un lenguaje verbal y tenemos un lenguaje preverbal. Es decir, que nuestro oído debe estar sintonizado con el reino de Dios. Un profeta lo primero que debe hacer es voz de Dios en la tierra, y debe tener su oído conectado, su espíritu, su mente, todo su ser debe estar conectado al cielo. Gloria a Dios. Eso dijo San Juan 8:43, mis palabras son espíritu y son vida. En algún momento dijo: ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Gloria a Dios. Es el espíritu que da vida. Es ser quien nos acelera. La carne para nada aprovecha. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios habla, entonces nosotros podemos ser instrumentos para su gloria.
y podemos promulgar su sentencia, podemos promulgar sus resoluciones, podemos edificar, podemos exhortar, aconsejar, enseñar, guiar, etc. El Espíritu Santo nos toma y eso es una gran dicha, un gran privilegio. Bendito sea Dios. Entonces, con este tema, hermanos, el principal objetivo es edificar a cuantas personas puedan alcanzar con este mensaje, miles, millones, cuantas personas Dios desea alcanzar con esta su palabra, para así estar despertando conciencias dormidas, Obviamente tienen el conocimiento guardado, pero no lo ejercen. Debemos tener entonces sintonía con Dios, como le dije, guianza del Espíritu Santo. Me hace pensar como dijo alguien de un comentario que leía en una revista, que cuando andamos buscando sintonía con Dios debemos tener en cuenta un aspecto importantísimo. Ustedes, unos que otros, se han dado cuenta cuando usted está buscando la sintonía en un radio, un equipo de música, y usted le da la perilla y lo mueve, y usted, mientras va buscando la emisora que desea buscar en el dial, que va moviendo la aguja, usted va buscando y dando vueltas, usted empieza a escuchar ruido, usted empieza a escuchar como que los ruidos del satélite, la atmósfera y los aires no logran dar con lo que usted anda buscando, y lo que se produce es un ruido. Pero cuando usted llega al punto de la emisora donde está el dial, ahí usted empieza a escuchar sintonía, usted empieza a escuchar la melodía, la música y el dial que usted quiere escuchar. Así mismo opera la manifestación de los sentidos proféticos para nosotros poder entender o escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a tratar la voz de Dios, específicamente, los niveles en la expresión de la voz de Dios. Bendito sea Dios. En los niveles de la expresión de Dios, como lo dije, en la expresión de la voz de Dios hay niveles. Y Dios habla por diferentes formas, en diferentes lenguajes, variando el lenguaje. Entonces esa es la parte que vamos a tratar hoy. En el nombre de Jesús. Es posible que este mensaje tenga primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, hasta donde Dios nos permita desarrollar esta serie. Niveles en la expresión de la voz de Dios. Gloria a Dios. Hay una gradualidad conectada a los niveles de la sintonía de la voz de Dios en todo el universo. De ahí parte la idea de la ciencia, la idea científica del término decibeles. Decibeles en la manifestación de los sonidos. ¿Y qué son los decibeles, hermano? ¿Qué es un decibel? Bueno, estamos dándole interpretación según la ciencia para que ustedes puedan digerir esto, señores. Los decibeles es la unidad, en cuanto al sonido se refiere, que se utiliza para medir la intensidad, valga la redundancia, del sonido. Es la unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. Por tanto, cuando hablamos del nivel de decibeles, estamos refiriéndonos a la cantidad de frecuencias en la intensidad del sonido, que puede ser a un 60 grados, a 90, a 120, a 80, etc. De manera pues que cuando llegamos ya a la parte que tiene que ver con un 80%, los científicos dicen no puede escuchar, si te pone un audífono en los oídos, no lo acelere, no escuche ese sonido a tal grado, puesto que te va a traer alguna que otra consecuencia y te puede dañar los tímpanos del oído. Gloria a Dios. Los niveles de la expresión de la voz de Dios. Entonces la ciencia no recomienda un 90% de decibeles mínimo, un 90%. Gloria a Dios. Vamos a ver acá hasta qué presión de la voz de Dios podemos nosotros resistir. La mayoría de los profetas que escucharon la voz de Dios cayeron por tierra. Yo soy uno. Entonces, ¿qué nivel de presión de la voz de Dios era ese? Dice, caí como muerto, decían algunos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Dios dice al apóstol Juan, aquí yo estaba en el espíritu y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Escuchen esto. Al profeta Isaías en el capítulo 58, verso 1, dice lo siguiente. Pablo, dice el Señor Yahweh a su profeta Isaías, dice, clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Escuchen esto.
pedían justicia y le pedían justicia, más sin embargo, ellos no sabían que no estaban siendo escuchados. Le pedían justo juicio a Dios. Y Dios da la causa, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno procuráis hacer vuestro propio gusto y oprimir a todos vuestros trabajadores. Oprimían a los pobres, a los trabajadores. Había injusticia, señores. Ellos querían ser escuchados, pero estaban en pecado, porque toda injusticia es pecado. Entonces el primer paso para nosotros poder escuchar la voz de Dios, primer paso, primero, porque antes de llegar a los niveles de expresión de la voz de Dios, debemos entender varios aspectos, que es lo que vamos a tratar hoy. Primero, primer paso, conocer al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El segundo estado, segundo paso, la segunda fase, es ser regenerado, nacer del Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser sensible a la voz de Dios. Es el estado de la conciencia del alma, ser despertado por el Espíritu Santo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿y cómo puedo nacer yo siendo un viejo y entrar al vientre de mi madre? Eso tiene una explicación, no voy a entrar ahí. Tercer aspecto para nosotros poder escuchar la voz de Dios, despertar los sentidos de las emociones del alma. Cuando nos referimos a esto, obviamente tenemos que hablar uno, del conocimiento. Vale la redundancia, lo voy a repetir, el conocimiento. 2, la regeneración. Número 3, activación de las emociones, activación de los sentidos emocionales por el Espíritu. Más adelante lo voy a decir. Entonces, el verso para apoyar esta teoría o esta tesis es Lucas 1:46. Jesús dijo, y mi espíritu, Lucas 1:46 dijo el escritor, y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Están viendo como el gozo es una de la expresión de la voluntad de Dios. Entonces Juan 8:43 dice, porque no entendéis mis palabras o mi discurso, dijo Jesús. Incluso porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor Jesús dijo que sus palabras son espíritu. No puedes escucharla hasta que te vuelvas sensible a la espiritual. Hasta que cuando te hable, no será diferente al sonido de un perro ladrando. No tendrá sentido, a pesar de que Dios está hablando. Muchos todavía andan a tientas en la oscuridad sin idea. Mientras estés fuera de este reino, su voz sonará como un ladrido o un bálido. Podemos decir, entonces, lo siguiente. Proceso de aceleración o agudización en la expresión de la voz de Dios. Puede decirse entonces que dentro del proceso de aceleración, agarren esto, hay niveles que debemos ir descubriendo para percibir con nitidez la voz del Señor en nuestro interior, para no ser engañados por otras voces. Jesús dijo en Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi reino. Entonces se hace necesario obligatoriamente conocer la voz de Dios para decir que usted es oveja del prado del Señor, que usted es hijo del reino. Entonces, Juan capítulo 6, verso 63, oigan lo que dice. Es el Espíritu que da vida, o nos acelera. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que te digo, Jesús, son espíritu y son vida. Tratar de escuchar a Dios mientras está fuera del espíritu es como un individuo que solo habla inglés y trata de aprender inglés de un individuo que solo habla alemán. Simplemente no son el mismo idioma y no se entenderán. Dios habla espíritu y nosotros hablamos inglés u otros idiomas, y Dios es el Señor soberano y no está cambiando su idioma por nosotros. Tenemos que cambiar y aprender el idioma que Él habla, el lenguaje que Él habla. Aún las lenguas y todos los misterios que están en la Biblia tienen un significado, y es el deber de nosotros, con la ayuda de Él, descubrir, a ver qué es lo que nos quiere enseñar.
Gloria a Dios. Sin embargo, la ventaja es que realmente no necesitamos aprender el idioma. Todo lo que necesitamos hacer es estar en el reino donde se habla. En otras palabras, debemos estar en el reino espiritual y entender la palabra hablada por Dios. Yo a eso le llamo, cuando camina fuera del radar de Dios, no entenderás nunca el lenguaje de su voz. Ser guiado es de maduro. De manera pues, se puede decir que las palabras, cuando dice que las palabras son espíritu y son vida, esas palabras están envueltas en el Espíritu Santo. Alimentan el espíritu del hombre. Y las palabras envueltas en el espíritu del hombre, cargadas de razonamientos lógicos que solo alimentan el intelecto, jamás van a aprovechar. Es obviamente lo que nosotros decimos, con un conocimiento terrenario humano. El apóstol, yo creo que Santiago, dice que una sabiduría terrenal y diabólica. Esas son dos cosas muy distintas. Tener un verbo rutinario y frío es muy diferente a tener un verbo cargado de vida y esencia de la virtud que opera por el poder del Espíritu del Señor para saciar tu interior. Es muy diferente a lo esto que le estamos planteando anteriormente. Se debe estar en el Espíritu. Bendito sea Dios. Juan dice, estaba en el, según Apocalipsis 1:10, estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí, dice él, escuché detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios tiene una manifestación de una gradualidad, de una voz que suena como trompeta. Su habilidad para escuchar, en cuanto al profeta se refiere, Juan, su habilidad para escuchar dependía de que él estuviera en el Espíritu. Las mismas reglas se aplican a usted. No puedes escucharlo cuando está fuera de este reino del Espíritu. Él puede estar hablando directamente con usted, pero no podrá descifrar nada de lo que está diciendo. Juan no pudo escuchar esa voz hasta que entró en el Espíritu. Y hoy los creyentes, una gran parte, están ocupados tratando de escuchar a Dios con sus oídos naturales, cuando lo que está hablando está cubierto por algo espiritual que solo aquellos que están en el reino espiritual pueden entender. No puedes acceder a la voz de Dios por ti mismo porque Él está hablando desde un reino y está tratando de escucharlo desde otro. Esto simplemente no es posible. No puedes escuchar a Dios a menos que estés en el reino del Espíritu. Le dije, hay lenguajes verbales, preverbales, figuras, sombra, tipo, sueños, visiones, enigmas, gesticulaciones, como usted le quiera llamar, que obviamente debe ser interpretada por el Espíritu Santo. Son las puertas o las vías de acceso de comunicación que Dios ha dejado para comunicarse con nosotros. Hay lenguajes oscuros y lenguajes claros. Se deben despejar las ideas y los pensamientos negativos para entender la voz de Dios. Tanta gente interpretando la palabra de Dios a su manera, diciendo Dios me dijo, y Dios ni siquiera le ha dado la revelación. Pero ellos tampoco le preguntan. Eso es un grave error, porque cuando la mayoría cae en adivinación. Dios habla, pero la pregunta es, ¿desde dónde tú lo escuchas? ¿Desde los pensamientos de tu corazón o desde los pensamientos del corazón de Él? Hay que aprender a diferenciar eso entonces. Dios dijo en algún momento al pueblo de Israel, mis pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos como mis caminos, dijo Jehová. Y en Jeremías 17:9 dice que Dios pesa de manera constante en el espíritu del hombre que tiene una tendencia de continuo al mal, porque es engañoso. Dice que lo hace con el único objetivo para compensar según sean vuestras obras. Dios prueba el corazón y escudriña vuestra mente permanentemente. Alguien dijo, ministerio no es una corbata, aunque uno se ve bonito con la corbata y con la chaqueta. Es muy lindo y hay que respetar esa parte. Pero ministerio es una vida probada, de manera continua ante la presencia de nuestro Dios. Entonces debemos tomar en cuenta para los niveles de la expresión de la voz de Dios, que debemos tener una conducta que está vinculada a un carácter formado según la presencia y el poder de Dios.
Debemos tener dotado de conocimiento según el nivel que haya sido asignado a nuestra vida en el ministerio para poder ser efectivo, para entrar a lo que la Biblia dice, como el apóstol Pablo nos declaró, al varón perfecto, o sea, maduro. Que entremos al nivel de anchura, de la plenitud, de la altura y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, que seamos aptos para toda buena obra. Cuando hablamos de apto es en condición correcta, idónea, que seamos efectivos, pero para eso tenemos que tener algo que es una esencia. Antes que todo esto, se llama amor. Pero también otra característica y otro elemento importante a tomar en cuenta para poder escuchar la voz de Dios y comenzar a descifrar los diferentes niveles de cómo Dios puede hablarnos, de la sintonía con Dios. Debemos conocer la doctrina. Dice la Biblia, aquel que segunda de Juan, no 9, el que se extravía y no persevera en las enseñanzas, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ni tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. O sea, es un falso profeta. Entonces me hace pensar en esas personas que andan reprobados en la fe, que una vez conocieron de la doctrina del Señor y se desviaron, apostataron de la fe. Pregunta, ¿está siguiendo los lineamientos de la proyección de la voz de Dios? ¿Está ejercitando los dones, los sentidos proféticos? ¿El ejercicio del don lo está ejercitando? Gloria a Dios. Entonces, de ahí surge parte de la idea de tantos hermanos, de tantos creyentes, hijos de Dios, puede decirse que caminan bajo un esquema de frustración y que algunos se hacen llamar ovejas, pero que en el fondo no lo son. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú no oyes la voz de Dios ni eres guiado por Dios, tú no eres oveja. Más bien será lobo, cabra o cualquier otra cosa, pero oveja no. Las ovejas tienen una característica, que son mansas, son sensibles, son dóciles, se pueden manejar, pueden ser guiadas. Dios está en todo lugar. Debemos entender eso. En principio, atributos como la omnisciencia, la omnipresencia y el todopoderío. Podemos entender que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en cualquier lugar. He dicho en otras ocasiones que Él no recibe sacrificio de un altar en cualquier forma. Primero debe haber una ordenanza, debe haber una vida ordenada según la voluntad del Eterno, según el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios está en todas las partes. Puede hablar en cualquier lugar, cualquier momento, pero no se manifiesta en cualquier lugar. Entonces, escuchar la voz de Dios a través de cualquiera no es tan fácil como se cree. La primera razón por la que no logramos escuchar la voz a veces, digo en este término también incluyendo, la verdadera voz de Dios, lo podemos conectar con lo que dice en 1 Timoteo 4:1. Ahora el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus seductores y a la doctrina de los demonios. ¿Ustedes vieron los resultados? Hay gente que me diga a mí que tiene una doctrina distorsionando los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no creen en la revelación, que muchos dicen que la cesación de los dones, del carisma, de la presencia del Espíritu Santo, que eso no hay manifestación. Debe de entenderse que esas personas están extraviadas de la fe, han apostatado de la fe y se han apartado del Señor. Por tanto, esa gente no está escuchando voz de Dios. Están escuchando cualquier otra cosa, menos voz de Dios. Gloria. Están escuchando a los espíritus de demonios y a sus enseñanzas y a su doctrina falsa. Entonces, aspecto al que debe prestarle atención y anhelar saber y practicarlo sobre todo. Número 1, se debe estudiar los sentidos proféticos. Se debe estudiar los sentidos proféticos. 2, el conocimiento doctrinal. Número 3, la sintonía con el Espíritu Santo. Número 4, la renovación constante en el Espíritu. Número 5, caminar y vivir en la atmósfera del Espíritu Santo. Número 7, descubrir la nueva naturaleza de tu nacimiento en el Espíritu. 8, cuando hayas sido mudado en el reino del reino de la tiniebla al reino de la luz. Debe entender eso. Cuando haya sido sacado del cascarón y mudado a un nuevo hombre o una mujer espiritual. Son transiciones que debe tomar en cuenta para saber en cuáles de los niveles de la gradualidad de la voz de Dios
estoy operando. Posible que se han envuelto en el espíritu de profecía. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ministerio tengo? ¿De cuántos dones tengo? Gloria a Dios. ¿Cuáles son mis limitaciones espiritualmente hablando? Hay gente que tiene 20 y 30 años y no saben cuál es su don. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, son dos cosas que deben ir de la mano. Y vamos a aplicarlo sencillamente. Dice aquí, Pablo estaba escribiendo esta carta a los creyentes y habrían pensado que debían ser automáticos que los creyentes caminen por el Espíritu. Pero Pablo tuvo que escribir y alentarlo. Es posible que nazcas de nuevo y sigas viviendo como si ni siquiera estuvieras vivo para Dios. Esto fue el grito de Pablo a los Gálatas, quienes, al igual que ustedes, dice el escritor aquí, nacieron de nuevo y hablaban en lengua. Oigan esto. Pero no tenían acceso a la voz de Dios. Esto se debe a que todavía no caminaban por el Espíritu. Nacieron de nuevo, entonces vivían por el Espíritu. Pero no caminaban por el Espíritu. Tenían la vida de Dios en ellos, pero no se había traducido en caminar en el Espíritu. Y Pablo tuvo que venir y enseñarles este tema. Gloria a Dios. Veamos entonces qué significa caminar en el Espíritu. Pablo dice, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. El fruto del Espíritu es amor. O sea, el verdadero radar del Espíritu está conectado con la virtud del amor. Él dice el fruto del Espíritu, lo dice en forma singular. No dice los frutos, sino el fruto. Vamos a ver, vamos a analizar eso. Pablo le está dando una brújula para saber. Pablo le está dando una brújula para saber si caminaban o no en el Espíritu. Esto es importante, porque ahora sé que mientras lees esto, dice el escritor, algunos piensan, estoy en la iglesia todos los domingos, no juro, no miento, así que debo caminar en el Espíritu. Solo sostén tus caballos allí mismo. Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor. Y nota que no dijo los frutos. No, sino el fruto. Como uno solo. Sé que a muchos se les ha enseñado que tenemos mucho fruto del Espíritu. Pero en esto no es lo que la Biblia realmente dice. Solo habla de un fruto y ese es el amor. Los otros son atributos de esa fruta. La escritura que acabamos de leer dice que el fruto del Espíritu, no los frutos. Entonces el fruto es el amor y se manifiesta en todas estas otras formas en las que Él nos enumera. Cuando lo ves en ti, sabes que no estás caminando en el Espíritu. Cuando no lo ves en ti, sabes que no estás caminando en el Espíritu. No estás mostrando los frutos de alguien que lo está haciendo. Y escuchar la voz de Dios aún será más difícil para ti. De manera que quien no posee el principal atributo o el fruto del amor, puede que tenga dones, pueda que tenga ministerio, pueda que fluya. Más sin embargo, Dios no hablará a través de esa persona. Es posible que pueda ser usado en algún momento y la palabra haga alguna que otra impartición por sí sola. Gloria a Dios. Dios respaldando su palabra, pero el instrumento, el vaso, es automáticamente descalificado cuando deja de percibir o de tener ese fruto que se llama amor en su vida. Jesús dijo, por su fruto, contrariando un poco lo que dijo el escritor, por su fruto lo conoceréis. Estamos hablando del testimonio y del carácter de la vida de un hombre o una mujer de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando estudiamos las escrituras, encontramos que el amor se describe realmente de una forma extraordinaria. Todos estos atributos son manifestaciones, dice el escritor, del fruto del Espíritu. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor sufre mucho, es amable, el amor no tiene envidia, el amor no se enorgullece, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se provoca fácilmente, no se deja provocar fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo
el amor nunca deja de ser. Si tú ves cualquiera de esos aspectos, de esos sentimientos negativos en la vida de una persona, o que las emociones de una persona estén siendo afectadas por todo y cada uno de todas estas cosas que te dije aquí, que son pecados, envanecimiento, envidia, iniquidad, tú debes entender que esa persona no es portador de esa esencia, de ese ingrediente que se llama amor. Esa persona me puede hablar lengua, me puede profetizar, pero esa persona no es apto para la obra de Dios. Y pueda que dé una nota discordante, pueda que dé una palabra hoy de Dios, aparentemente, pero mañana puede dar 50 del diablo. Porque eso es lo que hace el diablo. Disfrazarse. Ahí donde está el disfraz de los ministros. Cuando obviamente creen que porque obviamente ellos operan en un don, ya son calificados, pero se les olvida que, aunque prediquen la palabra y hagan bullicio, sean estruendosos, sacudan personas, ellos creen que por eso serán justificados. Jesús les va a decir en aquel día: no conozco, apartado de mí, maldito hacedor de maldad. Le van a decir entonces: maestro, en tu nombre profetizamos, hablamos lengua, echamos fuera demonios, hicimos esto. Será un grupo de creyentes que podrán justificarse ante la presencia de Dios porque ellos hicieron algunas obras. Pero la Biblia dice que el que no permanece en las obras de la justicia divina, pues y fallare o pecare, dice que las obras que habrá hecho no le serán contadas, porque toda injusticia es pecado. Entonces, cuando la Biblia habla del fruto por excelencia que nos hace aptos, incluso para ser digno de entrar al reino de Dios, para entrar a la salvación, nos está hablando del amor. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo: sin santidad y amor nadie verá al Señor. Hay gente que obviamente tiene una mala interpretación de estas cosas. Gloria a Dios. El fruto del Espíritu. Solo hay uno, y ese es el amor. El único don o la virtud que hace auténtica incluso la salvación para poder entrar al reino de Dios. Para dominar el caminar en el Espíritu solo necesita hacer una cosa: es caminar en amor. Caminar en amor es lo mismo que caminar en el Espíritu. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, según 1 de Juan 4:8. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, lo que significa que el amor viene de ti de forma natural. Es tu nueva naturaleza y solo tienes que rendirte a ella y caminar en ella. Es equivalente a caminar en el Espíritu. Entonces podemos ver que caminar en el Espíritu es fácil. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando caminas en amor, estás caminando en el reino de Dios. Estás caminando dentro de Dios y experimentando la vida de Dios. Por lo tanto, escucha su voz claramente. La Escritura dice, 1 de Juan 4:8, que terminamos de mencionar: el que no ama, escuchen esto, el que no ama no conoce a Dios. Y como tanta gente diciendo conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan nos dice que no es posible que usted conozca a Dios o se relacione con Él, a menos que esté caminando en ese amor. Ahora recuerda que el amor es el fruto del Espíritu. Fuera del amor no hay comunión con Dios y no puede acceder a su voz. El amor es la naturaleza misma de Dios. Y como creyente nacido de nuevo, usted es partícipe de su naturaleza divina y el Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en su corazón. Cuando caminas en el amor, estás en la onda de Dios, en la onda que Dios usa cuando habla. No estás en el Espíritu cuando estás abrumado por la depresión, la ansiedad, la confusión, el miedo y todo eso. Cuando estás emocionalmente afectado, tu capacidad de acceder a la voz de Dios se verá obstaculizada. Así de sencillo. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no tenga cuidado con nada, pero en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracia, que su petición se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestras mentes a través de Cristo. Puedes decir: pero hombre de Dios, no entiende por lo que estoy pasando. Pablo dijo: en todo cuidado con nada,
Pablo dijo en todo, cuidado con nada. Esta es una trampa en la que muchos quedan atrapados todos los días y desde la cual no pueden acceder a la voz de Dios. Si no tienes amor, no nace de nuevo. Es tan simple como eso. Porque cuando naces de nuevo, tienes el amor de Dios en tu vida. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice, y que el Dios de la paz mismo, te santifique por completo y que tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan firmes y sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, rápida, poderosa y más aguda que cualquier espada de dos filos. Estamos entendiendo la agudización de la voz de Dios en medio nuestro. Porque la palabra de Dios es rápida, poderosa y más aguda que cualquier espada de dos filos. Penetra incluso hasta la división del alma y del espíritu y de las articulaciones y de la médula. Y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida. Y el hombre se convirtió en una alma viviente. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu. El Espíritu es el elemento de la conciencia de Dios. Es el elemento de la conciencia de Dios. Es el elemento de la conciencia de Dios. El Espíritu es el elemento de la conciencia de Dios porque te habla de la relación, de tu relación con Dios. Cada creyente debe saber que tiene un espíritu, ya que como está a punto de descubrir lo que te queremos hablar, cada comunicación que Dios tiene con el hombre ocurre allí en el espíritu. Si usted como creyente ni siquiera puede discernir su propio espíritu, entonces nunca sabrá cómo escudriñar directamente a Dios en el espíritu. Siempre, como muchos hoy, sustituirá a los pensamientos, emociones del alma por las obras del espíritu, que son dos cosas muy diferentes. Lo voy a repetir. Muchos caen en la exageración de sustituir los pensamientos, emociones del alma por las obras del espíritu. Y al hacerlo se limitará al reino anímico, almático, incapaz de alcanzar el reino espiritual. Entonces hay que aprender a separar lo espiritual de lo espiritual, porque el espíritu que nosotros tenemos es abstracto, es invisible, pero también el Espíritu Santo de alguna manera es espiritual, es invisible. Entonces esto opera bajo unos esquemas de dimensiones sobrenaturales y debemos aprender a descubrir esto. Aunque Dios te está hablando a diario, nunca escucharás nada debido a tu incapacidad para separar lo espiritual de lo espiritual. El espíritu humano, según la Biblia, el espíritu humano se compone de tres partes. Para decirlo de otra manera, se puede decir que tiene tres funciones principales. Número uno, la conciencia. Estamos hablando del espíritu del hombre. La conciencia, la intuición y la comunión. La función de la conciencia, amado, dice acá que es el órgano que discierne en tu espíritu. Es esa parte de ti que distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Pero más que eso, es la parte emocional de tu espíritu. Por ejemplo, no importa cuánto estuvieras esperando hacer algo, en el momento en que tu conciencia te dice que estás mal, estás en una confusión emocional. ¿Están viendo? En Hechos 23:1 dice, Pablo, contemplando sinceramente el concilio, dijo, hombres y hermanos, he vivido en buena conciencia ante Dios hasta este día. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, lo hacía con toda conciencia. Mientras eliminaba a cristianos, Pablo podía ver
levantado la mano y decir, mi conciencia está limpia. Entonces debemos entender que hay diferentes niveles de conciencia. Un estado no regenerado de una conciencia sucia. Podemos decir que Pablo, el espíritu de Pablo, no era sensible a la voz de Dios. No conocía a Dios. Él pensaba que lo estaba haciendo bien porque perseguía a la iglesia. Algunos creen agradar a Dios en sus acciones, pero no es así. Todo este tiempo, mientras había estado persiguiendo a la iglesia, su conciencia nunca le reveló que había un problema. En realidad pensó que le estaba haciendo un servicio a Dios, como muchos en este tiempo. Creen servirle a Dios, están trabajando por el reino de Dios, por todo lo contrario. Por lo que su conciencia estaba limpia hasta cierto punto donde podía entenderlo él en su propia lógica y razonamiento humano. Todavía estaba en un estado no regenerado cuando su espíritu no estaba vivo, sensible a Dios. De ahí parte entonces lo que debemos analizar, lo que son la agitación emocional de la conciencia que te dice que algo está bien o está mal, el balbuceo de la conciencia o el tit, lo que te prende el bombillo. Hay conciencias insensibles a la voz de Dios. Conocen Biblia, pero no conocen al Espíritu de Dios. Tienen corazones endurecidos mucho. Incluso lo tenemos en la iglesia. Nunca Pablo entró en esa agitación emocional que tienes cuando te pones a hacer algo y tu conciencia te dice que está mal. Esto se debe a que es posible endurecer tu conciencia y cerrarla a la voz de Dios, como muchos que cierran su corazón. Se vuelven necios en su propia sabiduría humana, terrenal y diabólica, como dice Santiago. Al igual que Pablo, antes de su encuentro con el Señor, en el camino a Damasco, muchos en la iglesia de hoy todavía extrañan la voz de Dios, sin importar cuánto escuchen su conciencia. Entonces, las emociones se perciben en el espíritu. Los sentidos de las emociones, hay que mencionarlo. Las emociones se perciben en el espíritu. Los sentidos de las emociones debemos mencionar. Lucas 1:46. Mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Muchos creyentes ni siquiera son conscientes del hecho de que tienen estos sentidos. En ese recreo del alma más íntimo puede alegrarte, puede llorar, puede anticipar, puede amar, puede temer, puede aprobar, puede condenar, puede decidir, puede discernir. Manifestaciones de los sentidos emocionales del alma. Estas emociones se perciben en el espíritu, repito, y son bastante distintas de las expresadas por el alma a través del cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, usted debe vigilar. Como dice Jeremías 17, no debe vigilar a través de estas manifestaciones el estado anímico de su ser interior, que puede ser bueno o malo, engañoso o perverso. Son reacciones almáticas, comportamientos, actitudes, acciones, decisiones, pensamiento y voluntad. La voluntad y el pensamiento de Dios tienen siempre características evidentes que son las siguientes. La voluntad de Dios siempre es agradable, 1. Número 2, es buena y es perfecta. Si en la manifestación de las emociones, si en la manifestación de tus emociones, como le dije anteriormente, tus sentidos emocionales no dan al traste ni conectan con lo que la Biblia dice, con el fruto del Espíritu, de que sea agradable, buena onda, que sea bueno, que sea perfecto, entonces tu conciencia y tus emociones están siendo afectadas por algo que no es la voluntad de Dios. Están siendo intervenidas por algo que no es bueno. Y las obras que tú haces no son perfectas. Ha sido pesado en balanza, mas sin embargo está falto. La conciencia, por tanto, es esa parte emocional de tu espíritu que es capaz de experimentar emociones que no tienen nada que ver con su alma. Su percepción anímica u ordinaria normalmente es causada o expuesta por personas
cosas o eventos, cuando tenemos ciertas reacciones, estímulos exteriores en lo natural, cuando te regocijas, cuando hay razones para alegrarte, cuando lloras, si hay justificación para llorar, y así sucesivamente. Algo externo te hace reaccionar emocionalmente, aunque existen muchas similitudes entre el alma y la forma que funciona tu conciencia. Las dos son extremadamente diferentes. Entonces, aprender a distinguir los sentimientos, ya sea que provengan del hombre interno o del hombre externo. Si vas a escuchar a Dios, prestar atención a tus emociones, a tus sentimientos y a tus percepciones y a esa voluntad. La conciencia no espera ningún estímulo externo, sino que emerge directamente del interior del hombre. Dios te ha llamado a caminar en el Espíritu y es desde allí que puedes escuchar directamente a Dios. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Para poder acceder a la voz de Dios, entonces tenemos que ponerle atención que las cosas del Espíritu son para los hombres naturales, para los carnales, que las cosas del Espíritu Santo son una tontería para ellos. ¿Por qué? Porque ellos son insensibles a ella. El problema más grande en el cuerpo de Cristo hoy es que tenemos tantos creyentes con manifestaciones carnales que hacen un cortocircuito en el poder de Dios debido a su incapacidad para escuchar de Dios. La Biblia dice que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. El hombre natural necesita nacer de nuevo y revivir en su espíritu. Gloria a Dios. Antes de poder acceder a la voz de Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él. Tampoco puede conocer, porque son espiritualmente discernidos. Es un conocimiento que va más allá de tus 5 sentidos naturales. La Escritura habla de recibir cosas que están más allá de tu sentimiento mental, de tu sentimiento y de lo que percibe tu mente. Que lo que percibe tu mente no puede comprender. Es una revelación por el Espíritu Santo. Es una revelación por tu espíritu. De tu espíritu por el Espíritu Santo. Entonces el hombre carnal es insensible a la voz de Dios en su espíritu. Y ahí entonces teníamos que analizar la conciencia pura de la conciencia sucia. Pablo dice aquí que puede desestabilizar tu conciencia. Es por eso que aunque algunas personas pueden escuchar su conciencia, aún pueden extrañar lo que Dios está diciendo. Incluso puede desestabilizar tu conciencia en la medida en que se vuelva malvada. La palabra griega traducida como conciencia en el Nuevo Testamento es syneidesis, que significa conciencia moral o copercepción. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón verdadero, con plena seguridad de fe, rociando nuestros corazones de una conciencia maligna y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Está hablando de sacrificio, tener conocimiento de lo puro, de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de todo lo que es buen nombre. Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto según la información almacenada en tu mente. Y estamos hablando de tu espíritu, por lo que funciona en la luz espiritual que tiene. Sucede a través de un juicio espontáneo y directo. Es más que un simple sentido de lo correcto y lo incorrecto, sino que es una respuesta emocional a lo que considera correcto o incorrecto. Es la emoción de tu espíritu y, en otra palabra, la voz de tu espíritu hacia ti. La voz de tu espíritu, conciencia, versus la voz del Espíritu Santo. Vamos a analizar un poco. La voz de tu espíritu. Esto es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la conciencia o voz de tu espíritu. La conciencia o la voz de tu espíritu.
Entonces podemos diferir ahí, o te podemos argumentar que los niveles de luz en la conciencia están conectados a niveles de revelación. Número uno, los niveles de luz en la conciencia están conectados a niveles de discernimiento. Los niveles de luz de la conciencia están conectados a niveles de manifestaciones de la gloria de Dios. Los niveles de luz de la conciencia están conectados a niveles de unción. Están conectados a niveles de capacidades, de habilidades, de destreza. Están conectados a los niveles proféticos. A niveles proféticos en la asignación pastoral, en la asignación magisterial. A niveles de entrega y de sacrificio voluntario por causa del reino. Están conectados a mérito, a dignidad otorgada por el cielo, a hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados y valientes. Hay méritos otorgados por la búsqueda incesante del conocimiento revelacional de la luz divina. Jeremías 33:3 dice, Dios diciendo, hablando, cuando le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas y profundas que tú no conoces. Dios desea revelarle cosas grandes y profundas a sus hijos, pero lamentablemente no todos se atreven a esto. Podemos decir entonces que esa conciencia a la que nos referimos es ese órgano que está puesto en nuestra vida para distinguir entre el bien y el mal. Lo que significa que nos da el conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento varía entre diferentes cristianos, agarren esto. Este conocimiento varía entre diferentes cristianos, algunos tenemos más, mientras que otros tienen menos. Y juzgan de acuerdo con la luz que tienen. Dios, según Jeremías 17:9, Dios lo pesa para darle según su capacidad a cada uno. Es por eso que la Biblia dice que si la luz en ti hay esa oscuridad, entonces estás en una gran oscuridad. Es posible que su conciencia no tenga ninguna luz sobre un tema determinado. En ese caso, no podrá escuchar nada de lo que Dios tiene que decir sobre este tema. Estás en la oscuridad total, pero la entrada a su palabra trae luz. Salmo 119, 130, dice lo siguiente. Déjame tomar un minuto. Le decía nos quedamos en nos quedamos en los niveles en lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Y dice acá que Dios pesa los corazones para darte según tu capacidad. Entonces decía que si la luz que hay en ti es oscuridad, entonces será mucha la gran oscuridad que tú tienes. Es posible que tu conciencia no tenga ninguna luz sobre un tema determinado en ese caso. En ese caso no podrá escuchar nada de lo que Dios tiene que decir
sobre ese tema. Estás en la oscuridad total, pero la entrada a su palabra trae luz. Los niveles de luz en la conciencia del ser están conectados a procesos de aceleración o agudización de la expresión de la voz de Dios. Es por eso que un creyente nacido de nuevo, recién convertido, es trasladado de las tinieblas a la luz. Está llamado a buscar la presencia de Dios. Todos nos estamos llamados a buscar la presencia de Dios de manera incesante, como un minero excavando cada día para encontrar ese tesoro escondido en ese amplio yacimiento. Empieza a buscar y a hablar con Dios. El Señor le va entregando dones, regalos, premios, recompensas. Y entran en lo que llamamos un proceso de aceleración del conocimiento. Son transicionados de niveles en todo el sentido de la palabra de manera extraordinaria. A diferencia de otros que tienen ya muchos tiempos en la misma estación, el mismo nivel, nunca crecen, nunca se ensanchan, se quedan enanos espiritualmente en todo el sentido de la palabra. Pues debo anunciarle lo siguiente: el cielo no respalda ese tipo de creyentes inoperantes, que además tienen una característica de cobardía, gloria a Dios, y operan bajo una condición que no agradan a Dios, por tener una fe fluctuante. Por tener una fe fluctuante, no caminan en el espíritu, no tienen decisiones firmes, sus emociones están afectadas, sus sentimientos también, gloria a Dios, sus pensamientos torcidos no corresponden a los de Dios, a los de Cristo Jesús. Son lo que la Biblia llama reprobados en la fe, impacientes, gloria a Dios, que de hecho dice la Biblia que los impacientes no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios puede sintonizarlo con la frecuencia de Dios. Pueden sintonizarlo con la frecuencia de Dios. Te hace sensible a esas cosas que vienen directamente de Dios. El grado de conocimiento puede estar determinado por el entorno de un individuo o tal vez por la instrucción que cada uno ha recibido. Tu conciencia jugará según la luz que tengas. Es por eso que Pablo tuvo que escribir a los romanos, porque algunos de ellos opinaban que podían comer cualquier cosa y otros tenían la convicción de que no debían comer nada que fuera etiquetado como inmundo según la ley de Moisés. Ya tenían una conciencia cauterizada por desconocimiento espiritual de la verdad que es centrada en Cristo. Entonces yo quiero finalmente decirle a esos hermanos que viven alimentándose de diferentes fuentes: no escuchen cualquier mensaje ni cualquier doctrina, un grupo de personas que andan por ahí ridiculizando el evangelio, incluso por la red y por iglesia. No escuchen ese tipo de gente. Gloria a Dios. La falta de comprensión, señores, es lo mismo que diríamos ignorancia. La falta de comprensión en esta área ha causado muchas divisiones en el cuerpo de Cristo. La conciencia cauterizada. Los que tienen menos luz piensan que los que tienen mayor luz están perdidos y su convicción es absoluta. Y solo una falta de comprensión es lo que lleva a la deriva, porque se desvían de los principios fundamentales de la revelación de Dios que dan enfocado en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un chin de la intuición. Ese es otro nivel, no solamente la conciencia, sino la intuición. La intuición es ese cerebro del santuario interior. No es una reacción emocional como la conciencia, sino un conocimiento que viene directamente a tu espíritu, del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿qué hombre sabe las cosas de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aún así, las cosas de Dios no conocen a nadie sino al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo se refiere aquí a la intuición, esa parte de tu espíritu que siente y conoce información que está más allá de lo que está en nuestra mente. No es conocimiento científico o calculado. A diferencia de la mente, la intuición tiene pleno conocimiento, sabe por revelación y sabe más allá de lo que la mente puede
percibir. El verdadero poder de lo profético no está en que alguien te diga que te llama fulano. Ya lo sabes. Es cuando empieza a ir al futuro para decretar y cambiar las cosas y contarte sobre soluciones de la vida real que están afectando tu vida. Que quizás ni siquiera seas consciente de usar ese oficio profético ahora que estás viendo el poder de Dios. La intuición tiene un conocimiento completo de quién es usted, dónde vive, qué le gusta. Está en su espíritu. Recuerde que la escritura que acabamos de leer nos dice que nadie puede saber las cosas de un hombre excepto el espíritu del hombre que está en él. Por lo tanto, tiene sentido que para conocer al hombre se necesita conocer su espíritu que sabe de él. Tu espíritu tiene un conocimiento completo de todo lo que concierne. Entonces, puedo mirar dentro de tu espíritu y saber exactamente quién eres. Esta información inunda mi espíritu cuando te encuentro en mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, quien conoce tu espíritu. Es el espíritu de un hombre que conoce las cosas del hombre y el espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Tu intuición tiene la capacidad de escuchar directamente de Dios sobre cosas que nunca sabrás de tus 5 sentidos naturales, entre lo que incluye la mente. Esta es la parte de ti que puedes escuchar la voz del Señor. Cuando recibes una revelación del Señor, de su palabra, esa información no viene de tu cabeza, viene directamente del Espíritu de Dios a través de tu intuición, y luego tu mente te ayuda a comprenderlo. Los impulsos del Espíritu Santo a través de la intuición. La revelación de Dios y todos los impulsos del Espíritu Santo se dan a conocer al creyente a través de su intuición. Como el alma tiene su sentido, también lo tiene el espíritu. El espíritu está altamente relacionado con el alma y sin embargo es completamente diferente a él. El alma posee varios sentidos, pero un hombre espiritual puede detectar otro conjunto de sentidos alojados en la parte más interna de su ser, que son muy diferentes a los sentidos del alma, como se ilustra en lo que venimos analizando con anterioridad. Entonces podemos decir que los sentidos del alma versus los sentidos del Espíritu Santo, saber cosas en su intuición es lo que la Biblia llama revelación. Es el Espíritu Santo al que trae la realidad de cualquier tema en particular a tu espíritu. Debe aceptar el hecho de que Dios no puede comunicarse con usted a través de su intelecto o razonamiento. Nunca oirás de Dios ni entenderás a través del razonamiento. No importa cuán alto sea tu coeficiente intelectual, Dios nunca se explica al hombre a través de su razonamiento. La información llega a usted por revelación en su espíritu y luego la mente trata de ayudarlo a comprender y descifrar qué se ha dicho. La revelación ocurre en la intuición, en silencio y sin embargo con un mensaje. Entonces, cuando estamos recibiendo un mensaje como una revelación en tu espíritu, dice el predicador, dice el escritor, que cuando el predicador hizo un llamado al altar al que respondió una persona, no andaban juntas, en un mismo día escuchó el mensaje los dos. Dice que hubo uno que fue movido, su espíritu fue movido para que prestara atención, pero el compañero en ningún momento quiso prestar atención y no se arrepintió. Los dos escucharon, aunque las palabras que se pronunciaron fueron las mismas y se recibieron de manera diferente. Vemos que el que aceptó al Señor recibió un impacto en su espíritu. Cuando esto ocurre, porque la palabra viva tuvo la capacidad por el espíritu de impactar a tu espíritu, de elevarte al reino invisible de luz. Y es por eso que la Biblia nos dice que es con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. Esa palabra traducida como corazón, en ese pasaje nos está hablando de ese órgano que bombea sangre alrededor de tu cuerpo. Es la palabra griega cardía, que significa vida interior. Así que estás hablando de su espíritu.
para que seas salvo ahora mismo, esa revelación del señorío de Cristo entró en tu intuición. Y cuando te fue comunicada a tu mente, entonces hiciste la confesión con tu boca y naciste de nuevo. Entonces esa intuición te va a producir una conexión y una común unión con el Padre, con Dios, por medio de su Espíritu. Entonces esa comunión, cuando su intuición recibe la información del Espíritu Santo que tiene que ver con la adoración a Dios, esa información pasa a la tercera parte de su espíritu que llamamos la comunión. Esta es la parte de ti que ahora que adora a Dios. Y es por eso que la Biblia dice que los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por tanto, el alma del hombre, el espíritu, el alma del hombre. El espíritu no tiene la capacidad de actuar directamente sobre el cuerpo. Necesitas un medio, y ese medio es el alma, que fue producida por el contacto del espíritu con el cuerpo. Por lo tanto, el alma se interpone entre el espíritu y el cuerpo, uniendo estos dos. El espíritu puede someter al cuerpo por medio del alma para que obedezca a Dios. Del mismo modo, el cuerpo tiene la capacidad de atraer al espíritu a amar al mundo a través del alma. Por eso Pablo dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne para que no se haga la voluntad de Dios. Entonces hay diferencias espirituales anímicas que debemos tener en cuenta. Para que puedas acceder a la voz de Dios por ti mismo, necesitas apreciar las diferencias entre las experiencias espirituales y anímicas. Las experiencias espirituales se designan así porque comienzan como Dios, porque comienzan con Dios y se conocen en nuestro espíritu. Las experiencias anímicas tienen su origen en el ser y no proviene de Dios. El papel de la mente como expositor, la mente tiene un papel como expositor, el cerebro como transmisor y el espíritu como receptor. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo es que conecta a todos y cada uno de estos eslabones para que podamos conectar con Dios. El papel de la mente es explicable en su hombre externo, lo que ahora sabe en tu espíritu, y además plasmarlos en palabras para que otros lo entiendan. Hay cosas que sabes en el espíritu en ese momento que tu cerebro no sabe. Tu mente está destinada a cooperar con tu espíritu al comunicar la revelación que su intuición ha recibido a los demás. El cerebro es ese mecanismo transmisor, no el receptor del conocimiento espiritual. Y concluimos entonces con los componentes del alma. El alma se compone de intelecto, la mente, la voluntad y las emociones que proceden de tu sentido. El alma pertenece al propio ser del hombre y revela su personalidad. Tu alma representa y expresa tu individualidad. Es el órgano del libre albedrío del hombre y el órgano en el cual el espíritu y el cuerpo están completamente fusionados. Si el alma del hombre quiere obedecer a Dios, permitirá que el espíritu gobierne sobre el hombre según lo ordenado por Dios. El alma, si así desea, también puede suprimir el espíritu y deleitarse como señor del hombre. O sea, hay una guerra que hay entre el alma y el espíritu. Gloria a Dios. Él lo dice de una mejor comprensión. El escritor dice que esta conexión del espíritu, el alma y el cuerpo puede ilustrarse parcialmente como una bombilla. Dentro de la bombilla, que puede representar al hombre total, hay electricidad, luz y cable. El espíritu es como la electricidad, el alma la luz y el cuerpo el cable. La electricidad es la causa de la luz, mientras que la luz es el efecto de la electricidad. El alambre es la sustancia material para transportar la electricidad y manifestar la luz. La combinación de espíritu y cuerpo produce alma, que es exclusiva del hombre, como la electricidad transportada por el cable se expresa en luz. El espíritu actúa sobre el alma y el alma a su vez se expresa a través del cuerpo. Esta es la explicación del concepto alma, cuerpo y espíritu según los griegos. Entonces tenemos lo que se llama los sentidos o los ojos del espíritu, para tratar de descifrar y conectar y escuchar la voz de Dios. El espíritu tiene sentidos u ojos,
Así que escuchar a Dios implica usar todo tu sentido para saber lo que Dios está diciendo. Y ahora tiene un par de ojos físicos, pero también existe lo que llamamos ojos internos. Por los ojos internos no me estoy refiriendo a tu espíritu. Tu espíritu tiene ojos y son diferentes de lo que estoy hablando aquí. Hay ojos espirituales que puedes usar para mirar dentro del reino espiritual. Recuerda que solo puedes acceder a la voz de Dios desde el reino espiritual. Muchos creyentes tienen una capacidad limitada para escuchar a Dios porque ni siquiera son conscientes de que poseen este sentido de la vista espiritual. Termina la cita. Gloria a Dios. Señores, hasta aquí este tema, esperando que algunos hermanos... Este libro, señores, yo se lo voy a recomendar a ustedes. Es de Weber Angel. How to Hear the Voice. How to Hear the Voice. Cómo descubrir los sentidos o cómo comunicarse directamente para captar la voz de Dios. Gloria a Dios. Accediendo a la voz de Dios. ¿Cómo acceder a la voz de Dios? Gloria a Dios. Agudización o expresión de la voz de Dios a través de diferentes niveles. Este es el primer nivel, así que esperando a través de tu mensaje que tú puedas captar esta palabra, que puedas ejercitar el don que Dios te ha entregado y que puedas seguir descubriendo más niveles de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia iluminada por medio del Espíritu Santo. Oro al Padre para que despierte tus niveles de conciencia. Que el mi siervo, muchos van a ver este mensaje, me dice el Señor. Y serán sacudidos, porque la iglesia, de mi iglesia, dice el Señor, ha caminado, ciega. Muchos tienen la conciencia dormida, como la Virgen es imprudente. Pero el Señor está llamando a la iglesia que despierte en estos últimos tiempos, que despierte de ese letargo, de ese estado de conciencia, dormido. Dice, están dormidos y no quieren despertar. El Señor está llamando a los ministros, está llamando a su iglesia a que despierten los niveles de conciencia y salgan de la esclavitud, salgan de su mente cauterizada, porque el Señor quiere revelarse y dar a conocer manifestaciones de gloria. Gloria a Dios. El Señor quiere actualizar a muchos, quiere entregarle responsabilidad a muchos, quiere prepararlo, quiere entrenarlo. Es mi oración a Dios que te visite, que te impacte y que pueda tratar contigo a través de estos conocimientos y que no seas jamás igual, que puedas recibir el impacto del Espíritu Santo y bautizarte y que tu conciencia sea despertada, que tu intuición sea removida, que tu intelecto sea removido, que tu espíritu sea removido y que todo lo que el Padre no sembró en tu vida, en tu espíritu, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu percepción, en tu voluntad, en tu pensamiento, sea quitado ahora por el nombre de Jesús y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sea libre, que el Padre te traiga una activación de su presencia en tu vida, tu espíritu, que te trabaje contigo a través de sueños, revelaciones, enigmas, como Él quiera, y que te abra las puertas, que tú puedas tener acceso a su voz. Oro para que pueda tener acceso a la voz de Dios por el Espíritu Santo, que el Señor te active. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta es mi oración. Para orar me puede llamar al 809-917-1432. República Dominicana, un servidor. Hasta la próxima. Shalom.